Javier, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Y quería pedirte una impresión del cuadro de situación que yo exponía en el comienzo del programa, digo, porque ahí arriesgué a una opinión, ¿no? Yo comparto plenamente el diagnóstico que hiciste. Yo creo que la economía argentina viene desviándose desde el comienzo del 2006, desde que Néstor Kirchner tomó el control de la economía. Vinieron las prohibiciones de exportar carne como primer elemento, las prohibiciones de exportar lácteos o las retenciones móviles a las exportaciones de lácteos, vinieron los controles de precios medios patoteros, ¿no? Los que teníamos antes, de acuerdo. Después, en enero del 2007, cuando todavía el mundo le daba a la Argentina el mismo riesgo país que a Brasil, recordemos eso, a pesar de que veníamos del default, teníamos el mismo riesgo país que Brasil, ahí se toqueteó el INDEC. Desde entonces nuestro riesgo país se multiplicó por 5. Ahí empezaron las mediciones del INDEC a reflejar lo que estaba en las listas de acuerdos y no a medir. A no medir. Entonces ahí empezó la desconfianza. Ahí empezó la huida de capitales, tímidamente, pero ahí empezó la huida de capitales. Tomó mucha fuerza en el 2008 como consecuencia también de la crisis internacional, pero ahí empezó la huida de capitales. Y hoy tenemos un proceso donde a este deterioro gradual y creciente se le sumó una situación internacional más complicada y todo esto ha contribuido a un deterioro de la economía que está empezando ya a no ser solamente en los informes de los especialistas, sino a estar en los bolsillos de la gente. La gente siente que aumentó el desempleo, siente que aumentó la pobreza, aumentamos en 2 millones de personas el número de pobres, por lo menos 2 millones, obviamente no las estadísticas del INDEC. El INDEC cree que para no ser pobre alcanza 960 pesos. Y la realidad que hace Ernesto Critch y los demás que hacen mejor los números es 1.400, 1.500 pesos. La indigencia según el INDEC está en 450 pesos, mientras que en realidad está, o sea, ¿quién cree que puede comer una familia de 4 personas con 460 pesos por mes? Imposible. Imposible. Entonces yo creo que hay 1 millón más de indigentes, tenemos una inflación que ha ido carcomiendo los ingresos de jubilados y de los que tienen ingresos fijos, empieza a bajar el consumo, todo esto empieza a configurar un panorama complicado y creo que esto lamentablemente no se está revirtiendo y creo que en la raíz de esto podemos identificar deterioro fiscal, deterioro de las cuentas externas por la huida de capitales, pero hay algo común a todo eso que es la desconfianza. O sea, hoy hay desconfianza. Y yo le doy la bienvenida a esta invitación al diálogo, pero creo que no es el diálogo solamente para escucharse uno al otro, sino para tomar medidas. El diálogo tiene que conducir a un consenso para tomar medidas que permitan rehacer la confianza, reconstruir la confianza. Hoy ha colapsado la inversión. El número macroeconómico no te lo dice porque vos sabés que hay en el cálculo de inversión se mete hasta las reparaciones. Sí, entonces claro, la gente sigue reparando, se te rompe una máquina, vas y compras otra. Pero las decisiones de inversión para expansión del negocio han colapsado. Están paralizadas. Están totalmente paralizadas. Están paralizadas. Y están paralizadas, yo te diría, porque yo venía diciendo aquí en este ciclo, y si no recuerdo mal, hace casi un año, que nunca nos fue bien cuando hubo incertidumbre cambiaria en la economía argentina. Y lamentablemente estamos en una zona de incertidumbre cambiaria. Es decir, la gente, los agentes económicos, para decirlo mejor, tienen la sensación de que el gobierno puede usar precisamente el tipo de cambio como una variable de ajuste para acomodar sus números. Quiero decir, si el dólar se va a 5, obviamente sí, exportar va a ser más rentable y para el gobierno tomar dinero de las retenciones, que son impuestos a la exportación, va a ser más posible que con el tipo de cambio actual. Sí. Comparto esa idea, pero creo que el problema no es, vos sabés que yo he sido un gran defensor de muchas décadas, de la época de Martínez de Oz he sido un gran defensor del tipo de cambio flotante y no de la tablita ni de la convertibilidad, o sea, tengo una posición tomada en favor de eso. Entonces, por eso agregaría que la incertidumbre cambiaria es hija del deterioro fiscal. Si no hubiera deterioro fiscal, no habría sospecha que el gobierno podría lucrar fiscalmente con una devaluación. Entonces, creo que no hay que, por decir, incertidumbre cambiaria, vayamos al tipo de cambio fijo. No, eso sería un craso error, porque sería de vuelta una euforia ya lo vimos, para volcar después. No, lo que tenemos que lograr es reconstruir la situación fiscal del 2003, 2004, 4 puntos, 3 puntos, que permitió tener esa mezcla virtuosa de tipo de cambio devaluado y tasa de interés baja. El tipo de cambio devaluado y la tasa de interés baja solo se logran con una situación fiscal solvente. A ver, ¿cómo se logra una situación fiscal solvente? Y te pregunto porque el sábado lo escuchaba y luego te voy a pedir una opinión al nuevo ministro de Economía.
Aún no lo hemos visto en fusiones, no sabemos, pero tiró algunas ideas en una charla muy laxa que tuvo por una entrevista radial que tuvo, y ahí dijo que no iba a haber ajuste en el tipo de cambio, no ajuste en el término de un ajuste brusco, quiero decir, porque sabemos que el peso se está devaluando en momentos que ya ninguna otra moneda, por lo menos en la región, se devalúa contra el dólar. Y hablaba de que se iba a recomponer la solidez fiscal. Digo, pero ¿cómo se...? Y que no iba a haber ajuste en el sentido ortodoxo. ¿Cómo se hace para recomponer la solidez fiscal sin ajuste en el sentido ortodoxo? Digo, porque entonces vienen por nosotros, vienen por nuestros bolsillos. Y así nos van a generar un efecto pobreza en la población que va a impactar sobre el nivel de actividad. ¿Es compleja la pregunta o se entendió? Yo le agregaría la pregunta. ¿Cómo además uno está queriendo robustecer la situación fiscal en un mundo donde está yendo al déficit fiscal para poder seguir creciendo? Que parecería una contradicción. Yo creo que la clave pasa por la huida de capitales. No hace falta... Hay que frenar la huida de capitales. Hay que frenar la huida de capitales. Si vos no frenás la huida de capitales, no hay situación fiscal suficientemente sólida que te permita desarmar la desconfianza. Y también es cierto que si vos tenés huida de capitales, no hay estímulo fiscal suficiente, porque si vos creás dinero te compran más dólares. Vos fijate lo que está pasando muy groseramente explicado. Estamos teniendo un superávit comercial de 1.500 millones de dólares por mes, sí, récord, mayor que el de los últimos años, que el Banco Central compra emitiendo dinero. Pero el público no le acepta los pesos y va y le compra dólares por exactamente la misma cantidad. O sea, ¿qué queremos decir? La gente no quiere los pesos que emite el central para comprar el superávit comercial. Estamos en una situación donde ya no se le permite al central emitir más moneda. Y por eso sigue habiendo inflación. Ya no porque no hay... Aún con una contracción monetaria importante. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de circulación, porque hay desconfianza. Entonces, no hay ninguna política económica que pueda funcionar en una situación de desconfianza. Te voy a preguntar cómo se genera confianza, pero eso va a ser en el próximo bloque porque nos tenemos que ir precisamente a la pausa, pero bueno, te lo dejo.